Bienvenidos a Perú Educado para un Mundo Mejor. Hoy vamos a meternos de lleno en un evento que fue, bueno, mucho más que un simple debate en la tele. Fue un auténtico choque de trenes ideológico. En una esquina teníamos al conocido comentarista libertario Danan, y en la otra, a un panel de expertas feministas. Lo que pasó ahí, en ese plató, es básicamente un espejo de las conversaciones tan polarizadas que tenemos todos los días en la sociedad. Ojo, nuestro objetivo aquí no es decir quién ganó o quién perdió. Es algo más interesante. Vamos a desmontar las piezas de cada argumento, a ver qué lógica hay detrás de esas visiones del mundo que parecen imposibles de reconciliar, y a intentar entender por qué, aunque usaban las mismas palabras, daba la sensación de que hablaban idiomas distintos. Así que venga, vamos a analizar este cara a cara de ideas. Para poner un poco de orden en todo este lío y que no nos perdamos, hemos dividido el análisis en 5 partes. Primero, vamos a plantear el escenario general, el por qué esto fue un choque de cosmovisiones. Después, nos metemos de cabeza en los 3 grandes campos de batalla de la discusión: la economía y la desigualdad, que siempre trae cola; luego, la justicia y ese concepto tan central que es el patriarcado; y por último, la pregunta del millón: la identidad. Cerraremos todo con una reflexión final, a ver qué podemos sacar en claro de lo difícil que es dialogar hoy en día. Muy bien, pues entramos en materia. Lo primero, y esto es clave para entender todo lo demás, es que este debate no iba de datos sueltos o de políticas concretas. No. Esto fue una colisión frontal entre dos formas radicalmente opuestas de ver y entender el mundo. Por un lado, una perspectiva que lo analiza todo a través de estructuras de poder, de sistemas de opresión, de experiencias colectivas. Y por el otro, una visión totalmente centrada en el individuo, en la lógica pura y dura y en los resultados que se pueden medir, como los del mercado. Lo que vamos a hacer ahora es, digamos, desempaquetar estas dos visiones del mundo, porque solo si entendemos sus cimientos entenderemos por qué el choque era prácticamente inevitable. Y la mecha se prende casi al instante, con esta frase. Aquí es donde se levanta el primer gran mulo conceptual: la autoridad de la experiencia vivida. Para el panel feminista, la opresión de género no es una teoría de un libro, es una realidad que se vive, que se siente en el propio cuerpo por ser mujer. Por lo tanto, su argumento es que la opinión de un hombre sobre esa opresión, por muy buenas intenciones que tenga o por muchos datos que maneje, siempre va a ser una mirada desde fuera, algo teórico. Y esto nos lanza de cabeza una de las preguntas más complicadas de hoy en día. ¿Quién tiene legitimidad para hablar de una opresión? ¿El que la analiza con la razón o el que la ha vivido en su piel? Este fue, digamos, el primer punto de no retorno del debate. Vale, dejamos por un momento la filosofía y aterrizamos en el primer gran campo de batalla real del debate: la economía. Es aquí donde las ideas abstractas se convierten en euros, en cifras, en realidades del día a día. La discusión giró en torno a temas tan potentes como la brecha salarial o el acceso al trabajo, y es justo aquí donde las dos formas de ver el mundo chocan con una fuerza tremenda. El argumento principal del panel feminista se apoya en esa idea que seguro que nos suena a todos: el techo de cristal. La idea es simple: la desigualdad económica no pasa principalmente porque las mujeres elijan trabajos que se pagan peor. Lo que ellas sostienen es que hay barreras en el sistema, muchas veces invisibles, que les impiden llegar más alto. Pueden ser prejuicios a la hora de contratar, que la maternidad te penalice en tu carrera o que los círculos de poder sigan siendo clubes de hombres. En resumen, es una visión estructural. El problema no está en las jugadoras, sino en las propias reglas del juego. Mirad, el ejemplo del fútbol es que lo deja clarísimo. Es perfecto para ver el abismo que hay entre las dos lógicas. El panel feminista dice: a ver, si el fútbol femenino cobra menos, es por décadas de abandono, de falta de inversión, de poca cobertura en los medios, de prejuicios. Vamos, un problema estructural que hay que corregir. La visión de Danan, en cambio, es de mercado puro y duro. Lo simplifica y dice: genera menos dinero en entradas, en derechos de tele y en publicidad, pues entonces, lógicamente, se pagan salarios más bajos. No es un tema de justicia, es oferta y demanda. Son dos diagnósticos totalmente diferentes para el mismo problema, y claro, las soluciones que proponen son radicalmente opuestas. Con esta pregunta, que es puramente retórica, Danan le da la vuelta a la tortilla. Pasa de las grandes estructuras a la decisión de cada uno. Su argumento, que es puro pensamiento libertario, es que el mercado de trabajo funciona como un gran sistema de preferencias. Viene a decir que los sueldos no los decide el género, sino una mezcla de cuánta gente hay dispuesta a hacer un trabajo, cuánta demanda hay de ese servicio y también cómo de agradable o desagradable es ese curro. Desde su punto de vista, si los trabajos domésticos están mal pagados, no es por ser de mujeres, sino porque en teoría hay muchísima gente que puede hacerlo y pocas barreras para entrar, y eso, claro, tira los salarios por los suelos. Es la lógica del mercado en estado puro. Dejamos la economía y nos metemos en un terreno todavía más pantanoso y complejo: el de la justicia. Y aquí, el concepto que lo domina todo, la palabra clave de toda la discusión, es patriarcado. A ver, antes de seguir, es que es absolutamente crucial que nos paremos un segundo en esta palabra: patriarcado. En este debate no la usan para hablar de un plan secreto de los hombres contra las mujeres, no va de eso. Se refieren a algo mucho más sutil,
más profundo. Un sistema social y cultural que se ha construido durante siglos, que privilegia lo masculino y que está tan metido en los huesos de la sociedad que lo impregna todo. Las leyes, las instituciones, hasta nuestra forma de pensar. Y la clave de esta definición es que como es una estructura, nos afecta a todos, a hombres y a mujeres, que muchas veces seguimos sus normas sin ni siquiera darnos cuenta. Este es el filtro a través del cual el panel lo analiza todo, especialmente la justicia. Esta frase resume perfectamente la idea central del panel sobre la justicia. Lo que vienen a decir es que la justicia no puede ser totalmente imparcial porque las personas que la aplican, jueces, fiscales, abogados, son hijos e hijas de una cultura patriarcal. Argumentan que esos prejuicios inconscientes se notan en el día a día. Por ejemplo, cuando se le da más credibilidad a lo que dice un hombre, cuando se cuestiona a una víctima de agresión por cómo iba vestida o cuando se le quita importancia a la violencia doméstica. Y lo más fuerte de su argumento es que esto pasa incluso cuando las juezas son mujeres, porque ellas también han crecido y se han educado dentro de esa misma estructura. Y frente a este análisis de un problema cultural, sistémico, la respuesta de Danan cambia las reglas del juego. Él pasa de la teoría y se va a un enfoque de resultados, de consecuencias. En lugar de discutir si el patriarcado existe o no, se centra en los resultados medibles de las políticas que se han creado para combatirlo. Y su diana es el Ministerio de la Mujer. Su lógica es muy directa. Si el diagnóstico, el patriarcado sistémico, es correcto y la solución, el ministerio, es la buena, deberíamos ver mejoras. Si los resultados son malos, dice él, entonces o el diagnóstico está mal o la medicina no funciona. Y aquí es donde su argumento se vuelve muy visual y muy potente. Según las cifras que Danan pone sobre la mesa, la tasa de feminicidios, en lugar de bajar con la creación del ministerio, de hecho empeoró mientras existió, y luego al desaparecer volvió a los niveles de antes. Para él, esta es la prueba definitiva, la prueba empírica, de que las políticas basadas en la ideología de género no solo no funcionan, sino que son un despilfarro de dinero público que se podría haber usado para otras cosas. Es, digamos, su prueba reina para decir que el enfoque del feminismo institucional es un fracaso en la práctica. El trágico caso Lucio se convierte en el ejemplo perfecto de este choque de trenes ideológico. Es fascinante ver cómo las dos partes usan exactamente el mismo hecho para reforzar sus propias ideas. Para Danan es la prueba de que el sistema judicial tiene un sesgo en contra de los hombres, porque la palabra del padre y del abuelo fue ignorada por una jueza. Para el panel feminista, en cambio, el hecho de que la jueza fuera mujer y aún así tomara esa decisión es la demostración definitiva de su teoría. El patriarcado es un sistema tan potente que nos atraviesa a todos y lleva incluso a una mujer a actuar bajo su lógica y a fallar en proteger a un niño. El mismo suceso, dos lecturas opuestas. Quizá nada demuestra mejor que no estaban discutiendo sobre los hechos, sino sobre dos realidades distintas. Y con esto llegamos al corazón del desacuerdo, al punto más filosófico, más de base, donde el diálogo ya se rompe del todo, la definición de qué significa ser una mujer. La idea fundamental del panel parte de una distinción que es clave en la teoría feminista de hoy, la diferencia entre sexo y género. El sexo, dicen, son las características biológicas, cromosomas, genitales, lo físico. El género, en cambio, es una construcción social. Es todo el paquete de roles, de expectativas y de normas que la sociedad nos asigna según nuestro sexo. Y en última instancia, afirman que la identidad de género es algo personal, una percepción propia que se basa en cómo has vivido y en cómo te sientes e identificas en el mundo, más allá de tu biología. Claro, ante esta definición del género como algo subjetivo que no depende de la biología, Danan lanza su pregunta más repetida y provocadora. Es como una prueba de estrés para esa lógica. Si ser mujer se basa solo en cómo te sientes, ¿qué criterio objetivo impide que yo, Danan, diga que soy una mujer? ¿Quién tiene la autoridad para decirme que mi identidad sentida no es válida? Con esta pregunta que repite una y otra vez, busca sacar a la luz lo que él considera que es un fallo garrafal, una contradicción imposible de resolver en el argumento del panel. Esta secuencia es el momento cumbre del desacuerdo filosófico. La respuesta del panel intenta añadirle una capa más. No es solo cómo te sientes, son los atravesamientos, es decir, las experiencias de tu vida que han hecho que la sociedad te coloque en un lugar determinado. La réplica de Danan es una táctica de debate de manual, la reductio ad absurdum, la reducción al absurdo. Consiste en llevar el argumento del contrario a una conclusión extrema y ridícula para intentar demostrar que no tiene sentido. Al preguntar ¿y si soy una jirafa?, lo que está sugiriendo es que si quitamos la biología como base de la identidad, entonces cualquier cosa que uno afirme sentir es igual de válida, y por lo tanto, ninguna lo es realmente. Es su manera de decir que sin un criterio objetivo, la definición se deshace y no significa nada. Bueno, después de analizar estos tres grandes bloques, ya podemos empezar a sacar alguna conclusión y a entender por qué era imposible que se pusieran de acuerdo. Y aquí está el meollo de la cuestión. El problema no era un dato concreto o una opinión.
El problema es que era un choque entre dos paradigmas, dos sistemas operativos para leer la realidad, que simplemente no son compatibles. Por un lado, una visión que entiende el mundo a través de las estructuras de poder, del peso de la historia y de la importancia de la experiencia vivida. Lo vimos clarísimo en su análisis de la economía. Y por otro, una visión que se basa en la lógica formal, en la idea del individuo como un ser racional y en las pruebas que se pueden medir, las del mercado. Lo vimos en su análisis de la brecha salarial. No es que no estuvieran de acuerdo, es que, literalmente, no estaban jugando en el mismo tablero ni con las mismas reglas. Y esto nos deja con una pregunta final, que va mucho más allá de ese plató de televisión. Cuando los que debaten no comparten ni lo más básico, ni la definición de qué es la realidad, o la lógica, o la verdad, ¿de verdad se puede dialogar? ¿O simplemente estamos viendo monólogos paralelos donde cada uno solo busca reafirmar lo que ya piensa? Es una reflexión que da un poco de vértigo y que seguro que muchos hemos sentido alguna vez hablando con amigos, en familia o en redes sociales. Ojalá que este análisis haya servido para dar algunas herramientas para entender mejor no solo este debate, sino la que se lía cada día en el discurso público. Si os ha parecido interesante y útil, no dudéis en hacer clic y compartirlo. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un mundo mejor.